Pobre, se le cortó en mitad de la frase. La dejamos hablando sola a Ludmila. Hoy. Llegó, no. Ahí estás, Ludmila, pobre, te quedaste hablando sola. Fue muy difícil encontrarlos actualizamente. ¿Querés repetir, Ludmila, que te dejamos hablando sola? Claro, ahora sí. Dale. Estaba esperando que se me active el audio. También compara Descartes con la verificación de los puestos, tareas, y hace relación. Prácticamente la teoría de Taylor utiliza como base para desarrollarla a la ORT, ya, ¿no? Como influyente filósofo. Estoy comenzando a estudiar en universidad. Escucha otro audio atrás. Sí, un niño otra escucho clase. leyendo algo. Era yo, profe, perdón. Ah, no te hagas problema, me causa gracia. Un niño hablando de la universidad ahí. Yo también digo, ¿quién es? Uy, se nos infiltró, se pinchó la línea. Sí, Bueno, está bien. Tal cual, Ludmila tomó totalmente la influencia de los filósofos para su teoría y para su análisis sobre las organizaciones. Totalmente. Entonces, el primer paso que hizo, como dijimos, analizó el trabajo, el tiempo y cada movimiento que demandaba hacer una tarea simple, chiquitita. Entonces, como bien dijo Ludmila, ya se empieza a visualizar la división del trabajo, ¿no? Que es lo que él está proponiendo. Entonces, lo que hace es esto. Divide las tareas, cada uno tiene una tarea pequeñita y entonces va a ser efectivamente más eficiente. Pongamos el ejemplo de que tenemos una empresa que produce, no sé, zapatos. Si yo hago el zapato completamente yo, supónganse que tardo 2 horas. Ahora, si lo descomponemos en tareas, y Fiorella va a hacer la suela, María va a hacer la horma, Sabrina va a hacer los ojales, Giselle va a hacer los cordones y demás, cada uno tarda 10 minutos en hacer su tarea, el último lo unifica y en media hora está listo el zapato. Lógicamente, si haces una tarea más pequeña, más simple, y todos los días haces la misma tarea, te convertís en un especialista, lo que también hablábamos la clase pasada, de la división de trabajo se desprende. Lo que hizo Ford. Tal cual, tal cual. Ford aplicó de lleno toda la teoría de Taylor, y muy mal no le fue. Así que en ese contexto, en ese momento, era lo mejor que se podía haber estudiado. Por eso siempre Fue les una de digo, las empresas más grandes de ese tiempo. en ese Claro, pero momento, igual la producción de Ford se especializaba en la producción de gama, ¿no? En lo que es las anteriores teorías clásicas y científicas hablan más que nada de la producción en general. Por eso Ford fue uno de los principales empresarios más influyentes y reconocidos por su análisis directamente y práctica de todas estas teorías, pero se especializaba en la producción de alta gama, ¿no? De claro, productos de calidad. pero cuando Ford aplica esta teoría, en realidad sale de lo que es la alta gama, lo que hace es la producción en escala de un auto más económico, él consigue reducir costos. Entonces, reduciendo costos y aplicando sobre todo la estandarización que planteó Taylor, estandariza todos los métodos para lograr la producción en escala, saca a la venta un auto mucho más accesible. Está muy bien, siempre se dedicó a la alta gama, pero en ese entonces produce en masa, en gran cantidad, reduce los costos, saca al mercado algo mucho más económico y accesible para todo el mundo. Ese es, en realidad, la aplicación a la que se apunta cuando se dice que aplicó todo lo que proponía Taylor. Pero no está mal, igual lo que decís, Ludmila, es verdad. Después sí, cada vez más fue yéndose a la alta gama. Pero igual, hoy en día, sigue teniendo, hoy en día tiene de todo. Bárbara. Sí, decime, Bárbara.
Eso. Fayol también se basa en la división del trabajo, pero ¿en qué punto? ¿Ya en la división del trabajo en la organización? Claro, la división del trabajo y la especialización la tratan de la misma manera, en realidad. Lo que pasa que acá, como dijimos, Taylor analiza la fábrica. Entonces la división del trabajo va a ser entre operarios que producen un producto o sí, un servicio, no un producto, vamos al producto que es más visible. Sin embargo, Fayol también está de acuerdo con la división de trabajo y la especialización, pero él va a ir más a los departamentos. ¿Entendés? Va más Sí. al conocimiento, no tanto a la habilidad técnica que hablábamos la otra vez, sino más a la habilidad conceptual. ¿Sí? Ok. Por eso le decía, hay cosas que van a mantener en común las dos teorías, que están de acuerdo, y hay cosas en las que no, en las que se van a dar vuelta totalmente. El segundo paso de la organización racional que va a hacer es el estudio de la fatiga humana. Él decía que los operarios se cansaban mucho mientras estaban trabajando, mientras estaban produciendo. ¿Y qué era? Que hacían movimientos de más. Entonces uno se imagina cómo puedes hacer movimientos de más y quizás si no está organizado el lugar en el que uno está trabajando. Si yo en lugar de tener todas mis herramientas en mi cubículo, tengo 2 acá, 3 allá, 4 allá y tengo que dar vueltas por todos lados, y lógicamente hago una pieza y ya me cansé y quiero descansar 10 minutos. Entonces era una cuestión que apuntaba más al orden, quizás, de las cosas para que no padeciera la fatiga como él planteaba del operario. ¿Qué pasa si estás fatigado? Disminuye la productividad, disminuye la calidad inclusive de la producción. Cuando estás cansado haces las cosas sin ganas. El tercer punto es la división del trabajo y la especialización, como estábamos hablando recién, y ahí ¿qué era? Se planteaba un método único para hacer las cosas, un método uniforme para que el operario se hiciera especialista en la tarea que estaba desarrollando. Esa es la idea básica que tiene Taylor sobre la división. Después también plantea el diseño de cargos y de las tareas, que es básicamente decirte qué tenés que hacer y cómo tenés que hacerlo. Ahora tenemos el método, tenemos las herramientas, tenemos todo, te decimos qué vas a hacer y cómo. Es como una especie de capacitación, el diseño de tareas, que en realidad lo plantea como entrenamiento. Van a ver que lo van a leer como entrenamiento, es lo que hoy conocemos nosotros como una capacitación. Después plantea el En la incentivo. fábrica se sigue utilizando ese mismo método, hoy. Y en muchas sí. Sí. Por eso, viste que yo les decía que al día de hoy se sigue usando un poquito de cada una en realidad. Sí, totalmente Claro, verdad. hay una línea de producción donde cada uno tiene que levantar la virome, el otro la tiene que apoyar, el otro la tiene que empacar y así es. O Sigue todos habremos funcionando ido de en esa algún forma. momento a la Serenísima, a Sí. ver cómo funcionaba, cómo se hacían los yogures y demás. Claro, Yo no, básicamente, ¿no? ¿Quién no? no fui. Ludmila, Ludmila, nunca. nunca. No, Tu infancia, Ludmila. te perdiste lo mejor de la vida y te regalaban yogures cuando te ibas. Yo no Eh, fui a la Serenísima, pero trabajé en una textil y más o menos sé cómo es la división de trabajo. O sea, por lo eso, que En sí, esta uno, película de McDonald's que le conté, profe, se estudiaron todas las estructuras y los movimientos de los empleados que podían hacer. Está buena para que la tomen como ejemplo también. sí, por eso te decía, después escribime en el chat el nombre de la peli, Dale, así sí, la sí. veo y la propongo, está buenísimo, sí, Yo sí, no sí. trabajé en En McDonald's, pero en la Netflix. gastronomía se usa mucho también esto, de organizar en función de la necesidad. Yo no me había dado cuenta que todos los años que fui encargada apliqué muchas cosas del Taylorismo y no lo sabía. Bueno, claro, De unificación Son de cosas, criterios. son cosas que hoy en día las tenemos normalizadas. Claro. tal cual. A mí lo que me pasó cuando empecé a estudiar fue decir, yo todo esto ya lo hago, pero no sabía que se llamaba de esta manera. ¿No les pasa? Esto, Claro, Eh, sí. eso que mismo. Son cosas que hoy en día tenemos tan aplicadas que no las valoramos o no las das las por analizamos sentado. en realidad. Las hacemos como motorizado.
Tal cual, das por sentado que, estoy haciendo esto, y no importa cómo se llama, porque lo importante es que lo hagas. Pero ahora decís, mira, esto tiene un nombre, mira, esto lo dijo fulano en tal año. Es como que le va dando sentido a lo que haces cotidianamente, que lo haces automatizado, como vos decís. Pero está bueno, y decís, mira de dónde proviene todo lo que estoy haciendo hoy. Quedé en los incentivos salariales. Bueno, después de que analizamos el tiempo que llevaba a hacer las tareas, quién las iba a hacer, cómo, con qué herramientas, el tiempo que le tenía que llevar y demás, faltaba que los operarios trabajaran dentro de un estándar, ¿no? Se propone un estándar de trabajo. Entonces, para estimularlos, se propone esto del incentivo salarial, que van a ver que le llaman pago por pieza. Antes, el operario no quería producir más porque ganaba lo mismo. Ahora sí me conviene producir más. Y el que superaba el tiempo estándar de producción tenía un premio. Además de aumentarle el sueldo, un premio más, qué sé yo, un fin de semana en un spa. No había ni spa seguramente en 1900, pero en nuestra época lo traemos a hoy. Digamos. ¿Cómo, Bárbara? Se individualiza, digamos. Claro. No es un conjunto donde todos hacemos lo mismo, ganamos lo mismo, no importa si vos hiciste 100 y yo 4. ¿Se puede relacionar con la plusvalía de Karl Marx en el capitalismo esto? Sí, también, porque tal cual, como dice Bárbara. La meritocracia. Por supuesto, tal cual. Nunca mejor dicho, porque, como bien dijo Bárbara, acá estamos descomponiendo una tarea grande en una tarea chiquita, está individualizando, tal cual, cada uno va a producir algo más pequeño y va a ser un trabajo único, indispensable para la tarea global, ¿no? Pero cada uno va a ser especialista en lo suyo. Ahora, ¿qué complicación traería esto? Si se enferma el que hace la suela del zapato, ¿qué hacemos? No tiene reemplazo. ¿Entiendes? Porque cada uno es especialista en su tarea. ¿Y cómo lo hace el otro? Esa era una complicación también en el sistema productivo, que cada uno estuviera tan individualizado. O sea, todo tiene su lado positivo y su lado negativo. Pero sí, es como están diciendo. Y el premio por producción, más que nada, tendría que ver con la plusvalía, Ludmila, como decías. Que también lo planteaba desde enfoques totalmente distintos, ¿no? Porque en la época de Taylor creo que había, sí, muy incipiente, en 1900 apenas, depende en qué país, apenas estaba vislumbrando lo fuerte que puede llegar a ser un capitalismo, ¿no? Después. Perdón, la plusvalía no es lo que le queda al empleador capitalista de la labor, no entiendo en dónde está lo que le suma al empleado, perdón. El empleado, si produce más, te va a generar más plusvalía. En el aumento de la producción. Aunque le pagues más. Claro, aunque le pagues más. Vos le estás ofreciendo claro, le ofreces al empleado un premio por producir más, el premio va a ser proporcional, va a ser muy chiquitito en relación a lo que vos como capitalista vas a ganar, ¿entendés? Okay. Desde ahí viene la idea. Después Pensé que se repartía más. En líneas generales, siempre la torta está dividida. Se la lleva el empresario. Tal cual, se la lleva un 90%. Será un 5%, sí, un 5% para el empleado y todo el resto para ellos. Por eso no entendía la plusvalía, cuál era el beneficio del empleado en eso, en el concepto de plusvalía. Eso era lo que no me cerraba. Claro, pero inclusive a nivel mundial, si lo planteás, en 3 o 4 familias está la riqueza mundial y todos los demás somos pobres. Así que imagínate, como bien decía María, cómo está dividida la torta. Siempre va a ser más, pero bueno, a vos te tiran un pequeño granito y a vos te va a servir, ¿entendés? Aunque sea chiquitito en relación a lo otro, vos no sabés cuánto gana tu jefe por cada producto que vos producís, ¿entendés? Pero vos sabés lo que ganas vos. Entonces vos aumentás tu producción por tus beneficios, y eso le genera a él un beneficio 3 o 4 veces mayor seguramente. Después tenemos el concepto del hombre económico, plantea Taylor. Ahí es donde les habla que básicamente los recursos humanos eran parte de la máquina, eran necesarios para la producción, y él manifiesta que el hombre odia el trabajo básicamente,
que no le gusta trabajar, no le gusta ningún Hace por trabajo, necesidad, tal que cual, lo hace por necesidad. tal cual, Mirna. Lo hace Subsistencia, obligado. ¿Cómo? por subsistencia, y por eso el incentivo le da más ganas de trabajar. ¿Por qué? Porque es por lo que él trabaja. Por dinero, tal cual, por Claro. fines económicos. Tiene miedo a pasar hambre, a no poder pagar un techo, demás, entonces, obviamente, trabaja a desgano, no trabaja feliz, pero lo hace simplemente por subsistencia, como bien dijo Mirna, para poder sobrellevar una vida digna, pero no le gusta para nada. Después plantea las condiciones de trabajo. No solo es necesario todo lo anterior, sino que hay que darle un lugar seguro en el cual pueda trabajar. Un lugar seguro desde lo físico, lógicamente, y esto incluye también que esté bien organizado, además de seguro que haya un orden, que te facilite el trabajo, no que te lo complique. Él, recuerden que viene a intentar ordenar el desorden que trajo la revolución. El octavo paso, que es el más relevante, es la estandarización. Es quizás lo más importante de todo lo que manifestó y analizó Taylor. La estandarización de todo, planteó él, del método, del tiempo, de las formas, de las herramientas. Él estandariza absolutamente todo. ¿Y qué beneficio puede traer para una fábrica la estandarización? En cuanto a lo productivo. Y más productividad. Aumenta la productividad. ¿Y logra aumentar la productividad quizás porque son más eficientes? Sí. Al ser más organizado. Tal cual. Está todo pautado, básicamente, todo ordenado, tenés las herramientas necesarias, tenés el tiempo, tenés la capacitación, entonces, al estar todo estandarizado, se logra eficientizar el sistema productivo. Y como último paso, él plantea la supervisión funcional. ¿Esto qué es? Hay dos maneras en las organizaciones de tomar las decisiones. Tenemos, por un lado, la centralización, que es la autoridad para tomar decisiones en una sola persona o en muy pocas, en general en la cúpula, en la cumbre estratégica. Cuando se dice que una organización es centralizada, es porque las decisiones, sobre todo las globales, son tomadas por las personas que más saben, por decir de alguna manera, ¿no? Estas que tienen las habilidades conceptuales en la cumbre de la organización son las que toman las decisiones. Sin embargo, Taylor defiende lo opuesto. Dice que hay que descentralizar la toma de decisiones, que hay que darle autoridad a distintos supervisores. Supónganse que ustedes están produciendo algo y tienen un solo supervisor de producción. Entonces van todos a recurrir con sus distintos problemas al único supervisor que tienen. Taylor dice no, tienen que haber distintos supervisores especializados en un área. Entonces, depende el problema que vos tengas, depende a qué supervisor vas a recurrir. Ahí ya él también plantea que tienen que tener determinados conocimientos los que van a supervisar las tareas operativas, que tienen que saber de verdad para poder guiarte, orientarte y demás. Pero a su vez tendrían que estar interrelacionados. A su vez tendrían que estar Interrelacionados, o sea, tienen que estar relacionados entre todos. Claro, igual él como que no familiariza, es más de individualizar Taylor en realidad, como que vos dedicate a tu área que yo me dedico a la mía, cada uno en lo que sabe, ¿viste? Como Claro, que pero Plantea esto de que la gerencia piensa y el operario es el que trabaja. ejecuta. Sí, pero igual es como que hace un cambio rotundo y dificulta, ¿no?, el proceso productivo, porque si hay un supervisor para cada movimiento de los operarios, no estaría definido el concepto principal, ¿no? Es lo que Fayol después, más adelante, explica. Porque si hay muchos supervisores, hay diferentes movimientos, los departamentos se estarían saturando, ¿no?, de tantas personas encargadas de supervisar los movimientos. esa No es sé una de si las me- críticas, claro, muy bien, esa es Por una de eso las lo críticas que le critican. hace Fayol.
en que Porque inclusive, era una información incompleta. o que puede generar confusión, porque vos tenés el supervisor de producción, el de compras, el de ventas, y de repente el problema es de calidad. ¿Y con cuál vas? Surge también, todo tiene su pro y su contra, tal cual, Ludmila, eso es lo que le critica Fayol, que dice que tantas supervisiones, Fayol va más a la influencia que tuvo el ejército sobre la administración, a que tenga un solo supervisor, a que cada uno sepa a quién le tiene que rendir cuentas, va más a la jerarquía. Taylor no, va más a descentralizar, como a relajar, si se quiere, de alguna manera, la toma de decisiones. Pero que puede traer complicaciones, por supuesto que sí. Sí, muy bien, Ludmila, lo que decís. Entonces, después plantea Taylor los principios que él considera los principios de la administración, estos que nosotros vimos como funciones del administrador, como el ciclo administrativo y demás. Él plantea que el primero es el principio de planeación. Él va a hacer hincapié en que antes en las fábricas se trabajaba mediante la improvisación, que es la realidad, cada uno hacía las cosas como surgían, y que ahora la manera científica de hacerlo es mediante la planeación, justamente. ¿Sí? ¿Planeación de qué? Del método de trabajo, ¿no? De esto que está estableciendo él, de esta estandarización de todas las cuestiones laborales. Después habla del principio de preparación. Esto se refiere al personal, a que hay que seleccionar científicamente al factor humano, ¿no? Al sistema productivo, científicamente según las aptitudes que tengan. Si tenés las habilidades necesarias para este cargo, por ejemplo. Y si tenés las aptitudes, te entrenan. O sea, lo que te falte saber, te van a ayudar a aprenderlo, como si fuera una capacitación de hoy en día. Kevin. Después tenemos el principio de control, que lo que va a controlar es la ejecución, para verificar si se están cumpliendo todas las normas y también para verificar que se continúe con el plan establecido en primera instancia, ¿no? O sea, este principio de control es durante el proceso. Mientras están ejecutando las tareas, voy verificando que vayan cumpliendo las normas, que vayan cumpliendo con lo pautado y lo planeado. Y por último, tiene el principio de excepción, que este es un control posterior. Después de que ya se ejecutaron y que ya hubieron resultados, lo que se va a analizar es si hubieron desvíos o no, para poder cumplir con el objetivo pautado, y en caso de que hayan habido algunos desvíos, el poder corregirlos, el cómo, el analizar cómo poder corregir qué es lo que falló en el camino. Después me anoté para que se pongan, como entre paréntesis, lean los principios de Henry Ford. Lean, nada más, como para adentrarse un poco más en el ejemplo. ¿Principio de? Los principios de Henry Ford. Y después, si yo les pregunto, hoy, siglo XXI, ¿qué quedó de Taylor? Una empresa, un estilo más bien de organización. Ustedes digan, yo pensé en este estilo de organización y para mí es Taylor vivo. Los monotributistas, ¿Por qué? y porque son independientes, digamos, si no trabajan es como que no cobran, son individuales, no tienen ni siquiera una obra social digamos, una obra social para ellos, no tienen un lugar, hay algunos que ni siquiera tienen un lugar físico, por Sí. ejemplo, los chicos que reparten y esas cosas, por eso se me ocurrió más que nada. Desde ese lado, perfecto. Sí, A mí muy se bien, me María. ocurrió televendedores. Iba a decir eso. ¿Sí? Los ¿Por call qué? centers y los data entry, yo fui data entry 2 años y medio, primero que tenés una producción mínima y si excedes esa producción vas teniendo como incentivos, objetivos que te generan una suma en el sueldo. Tenés una cantidad de palabras por minuto, por ejemplo, cuando escribís con los call centers es una cantidad de llamadas o de registros diarios, donde sí o sí tenés que cumplir un mínimo todos los días, y tiene mucho de esto de los incentivos y de
y de buscar la vuelta de la productividad, digamos. También es muy individual, cada uno tiene su box, no se puede hablar con tus compañeros, es siempre en silencio, está todo muy reglamentado en esos trabajos. Y yo creo que entonces capaz ahí lo relacionaría más cuando lo veamos con una burocracia. Yo Que lo es hubiese como, relacionado sí, a Taylor con las metalúrgicas, de por sí. contame, ¿por qué? Porque cuando dice, acá tengo la análisis de la ORT, dice análisis de trabajo y estudio de los tiempos y movimientos. En determinados tiempos y movimientos, cuando se emplean en el ambiente metalúrgico, tienen determinados un tiempo específico, un plazo para realizar las implantaciones o el labor que se le haya dispuesto. En el estudio de Un tiempo fatiga, estándar establecido para cada tarea. claro, sí, claro, específicamente. La fatiga humana no da al lugar, ¿no? Porque un descuido y puede pasar miles de problemas y ese tiempo estándar no se estaría cumpliendo. Lo hubiese relacionado con la división, porque cada cual están especializados en diferente área. Por ejemplo, si tienen que montar una eh, caldera, tienen el encargado de medir la temperatura, el encargado de la soldadura, cada cual tiene un determinado personal a cargo, ¿no? Perfecto. En los diseños de tareas, bueno, ya está. Los incentivos salariales por premio de producción, creo que ahí ya no, los salarios varían según el puesto, si lo Claro. tengo que llevar hoy en día, ¿no? Y los premios por producción, el premio no estaría efectuando, depende del empleador, ¿no? Tal cual. Pues los conceptos de Homo economicus no lo relacionaría, no lo estaría Hoy en metiendo. día es como que ya no lo relacionarías con nada. Claro, de por sí no se puede relacionar el concepto Homo economicus, porque actualmente sí o sí, y es preciso tener un trabajo porque es para subsistir. Ya de por sí el hombre es creado para trabajar. Y después, el 7, condiciones ambientales. Las condiciones ambientales no estarían dadas porque hay labores específicos que si es empresarial tenés un lugar, un techo, y ahí pone en juego lo que es la aptitud física, ¿no? Si es un insalubre, salubre. Entonces, estaría vinculado casi todo en la metalúrgica. Casi todo. Menos Perfecto. algunos ítems. Las Perfecto. fábricas de producción continua en general, me parece. Una fábrica de galletitas, una fábrica de encendedor, todo lo que es de producción continua debe tener mucho, nunca trabajé en eso, digo, pero debe tener mucho que ver, me suena mucho a eso. Claro. Y justamente ¿Se puede decir apuntando, también que una institución educativa puede ser? ¿desde qué punto? Desde el punto de que planeación tiene toda institución educativa, ¿no? Un control obviamente lo tiene, la A veces. preparación con respecto a los profesores. Sí, desde los principios decís vos. Claro. Bien, Y sí. las excepciones con respecto a identificar si algún alumno tiene algún inconveniente de aprendizaje o demás. Sí, sí, ¿por qué no? También, muy bien. Y apuntando exclusivamente a la estandarización, ¿qué tipo de empresas conocemos hoy en la cual está todo estandarizado? Y tiene que ver con la película que hablaba María, con ese estilo de empresas. Y McDonald's. McDonald's, por ejemplo. Yo Las iba a franquicias. decir... Mostaza, hoy hay un montón de... Claro, todas las franquicias. Sí. Vos ves la forma de trabajar de los... Perdón. No sé quién estaba hablando. Seguí, Sabrina, seguí. Ah, bueno. No, que justo iba a dar ese ejemplo porque yo cada vez que, no sé, que he ido, siempre es como que uno se acuerda de este tipo de administración. Pero más que nada por lo que uno puede ver, ya de estar parado, viendo cómo los chicos están trabajando, te refleja tal cual
lo que es la organización del trabajo por estandarizado, ¿no es cierto? Un empleado para cada tarea, un gerente que controla el trabajo de esos empleados, que está a la vista, marcando los tiempos, marcando que bueno, que hay gente que está esperando, que fíjate que he pedido tal, siempre está ese control por sobre la persona, que en realidad vos los ves a los chicos, porque en la gran mayoría son muy jovencitos, que recién arrancan con quizás su primer trabajo, y bueno, y que se observa eso, ¿no es cierto? O sea, el que hace las papas fritas, el que arma las hamburguesas, el que las cocina, el que toma los pedidos, el que cobra. Ahí tienen una diferencia, que es que en McDonald's los puestos se rotan. Sí, hay rotación. No estaría especializando siempre en una sola cosa. Claro, claro. McDonald's cambió el paradigma de toda la gastronomía para todos, sí, en este sentido de la estandarización, de realizar instructivos que sean entendibles para cualquier persona que no tenga experiencia. O sea, cualquier persona sí, puede ir a trabajar a McDonald's, se lo va a capacitar y va a saber perfectamente cómo hacer las cosas, y revolucionaron en cosas que son intuitivas. O sea, todo el tema de cómo manejan la caja con botones, con colores, con cada paquete tiene una etiqueta, sí, con lo que es eso, en eso estandarizaron absolutamente todo. Pero después en lo que es la especialización puntualmente, ellos van rotando. Claro. Me parece que es una de las cosas que también se le critica a Taylor, ¿no? Que dentro de lo que sería la fatiga, no tomó en cuenta que hacer la misma tarea repetidamente un montón de tiempo también te cansa. Se hace monótono, te aburre, también te fatiga totalmente. Sí, Bárbara. Yo pienso, ¿no?, que en esta cosa, por ejemplo, poniendo el ejemplo de McDonald's, ¿no?, que es como lo que más nos lleva a Taylor, también creo que, no sé, hay un cuestionamiento que me hago casi moral sobre ese tipo de principios de trabajo, ¿no? Esa cosa de que una persona tenga que calcular los movimientos para que la producción, para que la eficacia, para que la... Yo la verdad que hoy, siglo XXI, me parece que habría que hacer un cuestionamiento moral de ese tipo de trabajo. Y sí, ya si vas a la moral, ahí te adentras en un tema fuerte y para un debate importante. Que no sé si tiene que ver con la materia incluso, pero... Claro, es que vos imagínate que acá él no tenía en cuenta ningún tipo de moral, de nada. La persona era parte de la máquina. No había derechos humanos. Claro, pero seguimos Nada, utilizando, digo, seguimos utilizando ese tipo de metodología en la actualidad, ¿no? Y pero como bien dijo, creo que María fue, o Florencia, que decían, vos fíjate que son todos chiquitos que recién empiezan a trabajar. O sea, son los jovencitos que no tienen oportunidad o que no tienen un estudio todavía o demás y quieren insertarse de alguna manera en el mundo laboral. ¿Qué es lo primero que haces? Vas a McDonald's, vas a un Starbucks, donde toman chicos jóvenes sin experiencia y los haces a tu manera. Vos como empresario, ¿entendés? Vos sos el gerente de esa sucursal, lo educás a tu manera al chico, ¿entendés? Lo haces a tu forma. Y moralmente es horrible, la verdad que... y en las condiciones, y que el salario es re pobre, pero ¿cuál es el premio? El empleado del mes y ponen tu fotito en la pared. No, dame como una persona. Pero no se está subestimando, pero no se está subestimando al empleado, digo, de totalmente. Verdad, se piensa que para un empleado eso puede ser una cosa importante, o sea, porque es casi como tomarte de estúpido. Está bien, te lo estoy diciendo con 43 años, ¿no? Por eso, a los 18. No te lo estoy diciendo con 18. Vos imagínate, volvamos a los 18, ¿entendés? Tu primer empleo. Mi hijo no lo hizo, por ejemplo, dijo, no voy a hacer eso para que me pongan el cuadrito de empleado del mes. Claro, pero bueno, tenés que tener un carácter particular. Vos imagínate un chico recién salido del secundario con conocimientos mínimos y la independencia de mi mamá y mi papá y mi primer empleo,
cualquier primer empleo va a ser emocionante y excitante, así sea, hacer hamburguesas con papas fritas te va a parecer lo más importante del mundo. Y en ese momento de tu vida, yo creo que sí le das importancia a la boludez del cuadrito Vas a en la querer pared. cumplir con todas las expectativas que te plantean, digamos. Tal cual, todos los Expectativas objetivos. propias también. ¿Cómo, Mirna? Expectativas propias también. Tal, Superarse, ir creciendo, sentir que vale la pena, tu primer que es sueldo, el ¿en motivo qué lo para seguir gasto? también. Claro. Tal cual, por eso, es como que sí, capaz que las que somos más grandes no, pero tenemos que tratar de volver un poco, porque vos fíjate, el más grande en McDonald's que tiene 20 No, aparte que años. es muy difícil también conseguir trabajo si no tenés experiencia, si no tenés un estudio. Hoy en día no tenés curso, no tenés universitario, chao. Sí. No hay una especialización para cada trabajo. Es que hoy te Son piden carreras que tengas laborales. 25 años, que seas licenciado en alguna ciencia y además tengas 15 años de experiencia laboral. Claro. Tal cual. A mí me pasaba eso. Entonces, la gente, En yo mi creo que los chicos de hoy en día exprimen que esas empresas trabajan con, te roto los horarios, vos elegís tus horarios, tenés tiempo para estudiar, para manejarte, y vos lo tomás como una pasantía, algo provisorio, algo pasajero, mientras te especializás. Porque también A muchos tampoco es estudiantes le debe pasar estudiar eso, de sin- hecho. Sí. También tampoco es fácil estudiar sin un trabajo o un sostén. Tal cual. Tal cual. Entonces, si no pasas por eso, tampoco nunca vas a llegar a nada. Tal Si cual. sos chico y no tenés En una ayuda situaciones económica. te sirve y en situaciones no, igual, porque ponele que te proponen el horario rotativo. Una semana estás a la mañana, otra a la tarde, otra a la noche. ¿Cómo haces para estudiar si vos elegís un solo turno y no puedes rotar tu turno de estudio? O sea, también te la complica. No, yo tengo entendido que esas empresas se manejan porque vos elegís tus turnos. No siempre. No Conozco, siempre. En he Carrefour trabajado no se ahí y no manejaban siempre así. te respetan. ¿Hay que cubrir otro turno? Cubrís otro turno. Pero sí Claro. lo que tiene es que tienen turnos con menos carga horaria que si vos vas a trabajar a un restaurante o a un bar, que sí o sí trabajás 8 o 9 horas, 10, 12, porque así es el sistema de trabajo gastronómico. Por ahí en McDonald's trabajás 4 horas o 6 horas y por más que sea rotativo te permite una libertad de tener otra actividad en el día. Claro. Si vos La trabajás 10 adolescencia horas, no hay después- chance de que te dé la cabeza para estudiar o para hacer otra cosa. Claro, y además que a dónde está orientado, ¿no? Porque ellos están segmentando de alguna manera el personal que quieren, que son los pibes jóvenes. Que La sean ¿Por qué? adolescencia Porque tienen termina más activos, ganas, teniendo más dinámicos. eso. incentivo, más rapidez. Es un complemento que tenés que estar para estar corriendo, haciendo esto rápido, esto bien, que te estén hablando al oído. Y el ¿Por qué? Porque espíritu, el los chicos de esa carácter, edad son más dóciles, son más fáciles de manejar también. también. Porque te dicen hacer También esto y en lo hacen atención con al todas las ganas del público, mundo. cuando recién empezás, te aguantás todo, de todo el mundo. Yo llevo más de 20 años en un negocio en atención al público y ya vienen determinadas personas y me dan ganas de matarlos. Entonces no podría estar en McDonald's con una sonrisa cuando viene la madre insoportable con los 15 nenes que te gritan, cállalo, por Claro, orden. no. Un chico No, y por joven, eso mismo sí, dicen a los chicos, ¿por qué? Porque son más dóciles, se la bancan, dicen, bueno, no pasa nada. Pero tal en cual. algún momento la paciencia se acaba. Y Por también eso se van a también ir, por eso también están enfocados los jóvenes, porque saben que no todo el mundo tiene paciencia para atención al público, para trabajos así. tal Pero cual. bueno, claramente el método de Taylor entonces sigue funcionando, por más Está inmoral que a mí me parezca en algunas cuestiones, pero a sigue todo. funcionando. Yo creo que estamos todos de acuerdo con tu Sí, también es exposición. una función de distintos tipos de pensamientos. ¿En qué sentido? Claro, que una persona puede usar el pensamiento de Taylor y el de Fayol. Ah, sí, sí, sí. Es que en O sea, realidad son fusionarlos dos y teorías que son opuestas, pero al mismo tiempo son complementarias. claro. Parecía, ¿Por sí. qué? Porque lo de Taylor estaba incompleto y Fayol se basó en Taylor para sacar su nueva teoría. Claro, y ustedes fíjense que cada vez que termina una teoría hay una crítica de la siguiente. Termina y las críticas para esta teoría son turututú y te enumera todo. Y vos ves que Claro. la posterior modificó todo lo que se le criticó.
¿Se entiende? ¿Por qué? Entonces, Porque van aprendiendo. tal cual, van evolucionando. Por eso se dice que sigue al día de hoy evolucionando la teoría de la administración. Hoy todavía siguen surgiendo nuevas maneras, en menos de un minuto se corta de nuevo, vuelvan al mismo